Así es, tal como leíste en el título, Squid Game 2 no debería existir. Al decir esto no me refiero a que su existencia sea un error, o que la serie debiera haberse quedado en una sola temporada, sino a que, en teoría, no debería haber funcionado. Contaba con todos los elementos necesarios para el fracaso, y que el director Hwang haya conseguido repetir moderadamente el éxito de la primera temporada, resulta en toda una anomalía digna de estudiarse. Por ello, en este video analizaremos cómo la segunda parte de Squid Game logró abrirse camino frente a desafíos que podrían haber comprometido su calidad. Expectativas exacerbadas de un público masivo, una fórmula que a estas alturas ha perdido su factor de novedad. Un elenco de personajes completamente renovado, el posible agotamiento del espectador ante la repetición y una irónica mercantilización excesiva de la marca. Además, es innegable que la primera parte contaba con una base muy sólida, edificada sobre los hombros de gigantes del género de los juegos mortales, como Battle Royale y Kaiji, aspecto que profundizamos en este video de aquí, por si quieres ir a verlo más tarde. Esto planteaba dudas respecto a si Squid Game podría sostenerse por sí misma como una obra independiente que trasciende a los legendarios mangas de los que tomó inspiración, y esta segunda temporada era una suerte de evaluación al respecto. De la misma forma en que un niño aprende a andar en bicicleta sin sus ruedecitas de apoyo, el director Hwang debía probar que se las podía solo, y si bien su conducción no está libre del ocasional tambaleo, al final nos sorprendió a todos, o bueno, me sorprendió a mí. Pero antes de entrar en materia, te invito a suscribirte con campanita y dejar un like para que este video no sea sepultado por el frío algoritmo. También te invito a seguirme en las redes sociales que están pasando en pantalla. Dicho esto, comencemos. La primera temporada de Squid Game emergió como un fenómeno viral en plena pandemia global, cuando el aislamiento multiplicó el consumo de entretenimiento digital. Ese fue el escenario en el que la serie se convirtió en un éxito sin precedentes para Netflix, con su combinación de personajes complejos, una propuesta narrativa provocadora, estética llena de colores vibrantes y figuras fácilmente reconocibles, que enamoraron a nuestros cerebros adictos a la dopamina. Netflix no tardó en aprovechar su nueva gallina de los huevos de oro, transformándola en la carta insignia y mascota de la marca, algo esperable al tratarse de la serie más vista en toda su historia. El merchandising no se hizo esperar y se expandió en forma de peluches, galletas, zapatillas, chaquetas, hoodies, funcos y hasta un reality show basado en las pruebas de la serie. De esta situación emerge una paradoja evidente. Una serie que denuncia abiertamente la explotación capitalista acaba convirtiéndose en una enorme maquinaria de consumo que, irónicamente, celebra e incentiva los mismos valores que critica. Esto no debería sorprender a nadie, ya que una de las grandes fortalezas del mercado es su capacidad de absorber y transformar en mercancía todo lo que toca. Como si tuviera el toque del Rey Midas, o más bien como The Blob. Pero zurdo de mierda, ¿qué tiene que ver el discurso político acá? Bueno, tiene mucho que ver porque la hipermercantilización de una obra puede erosionar su narrativa al subordinar la integridad creativa a los caprichos del mercado. Cuando una obra prioriza el lucro sobre la expresión artística, suele traducirse en una pérdida de originalidad, donde la trama se homogeniza con diálogos digeribles, temas simples y estructuras funcionales, pero repetitivas. A eso se enfrentaba Squid Game, y peor aún, a que se diluyera su fuerte crítica social en pos de algo que priorice el gore, el espectáculo y el hype fácil. No es nada nuevo ver a una obra perder su filo político tras ser absorbida por lógicas corporativas. Pero el director Hwang no optó por el camino fácil, sino que introdujo sutilmente nuevos temas políticos sin que casi nadie lo notara. Por ejemplo, el nuevo sistema de votación, una estrategia de quienes controlan el juego para dividir a los participantes en grupos identitarios y distraerlos del enemigo real, se presenta como una metáfora bastante elegante de cómo funciona la política en tiempos de redes. De la misma forma, el intento de revolución en el final encapsula varios mensajes sobre los cuales profundizaremos más adelante durante este video. Para entender cómo Squid Game 2 logró superar sus desafíos, debemos centrarnos en el funcionamiento de la estructura general de la serie, ya que esta permanece bastante sólida de una temporada a otra, con cambios menores. Vamos a hacerlo analizando a sus personajes y a través de ellos los conflictos, temas y mensajes que entrega esta historia. Tenemos a un protagonista que en la primera temporada era ingenuo, torpe y con una peligrosa tendencia a las apuestas. En la segunda temporada, aunque en la superficie Ki-hoon parece haber cambiado, conserva varias de estas características. Detrás de ese rostro estoico y un nuevo corte de pelo, se esconde el mismo hombre de antes.
aunque ahora marcado por la tragedia y la culpa del superviviente. A pesar de haberse vuelto más serio y deprimido, sigue siendo bastante ingenuo y mantiene la esperanza de que las personas son capaces de escoger el bien, incluso en entornos diseñados para revelar lo peor en ellas. Por supuesto, también sigue siendo un apostador, solo que ahora toma riesgos incluso mayores. Un personaje cuya característica fundamental era el deseo de vivir, ahora sigue adelante únicamente impulsado por la motivación de vengarse de la organización del juego y ponerle fin de una vez por todas. Esta obsesiva motivación lo lleva a renunciar a una vida tranquila y lujosa junto a su hija en Estados Unidos, ya que le era imposible seguir viviendo sabiendo que ese dinero está manchado por la pérdida de cientos de personas que murieron frente a sus ojos, en juegos que siguen en marcha incluso tras la muerte de su creador. En cambio, Gi-hun utiliza su fortuna para rastrear al único elemento de los juegos que opera en la superficie, el reclutador. En la primera temporada, este era un personaje muy secundario, que aparecía solamente en un par de escenas, pero en la segunda se convierte en el antagonista principal del primer episodio. Este personaje se ganó miles de edits en redes sociales por su comportamiento completamente desquiciado, pero elegante, lleno de estilo y lo que los lolos llaman aura, demostrando una vez más que hay cosas que nunca cambian, y el clásico psicópata carismático siempre se va a robar la pantalla, arquetipo que a este personaje le queda como anillo al dedo. El director para esta segunda parte decidió retomar varios personajes menores de la primera temporada y dotarlos de mayor profundidad, incluso desarrollando arcos narrativos para ellos. Un ejemplo es el degenerado Cobrador, quien en su primera aparición lo único que sabíamos de él es que es un matón que tiene el perturbador hábito de saborear la sangre de sus víctimas. En Squid Game 2 toma el rol del segundo al mando en la operación de encontrar al reclutador, y también se convierte en su primera víctima en una escena que lo redime al sacrificar su vida para salvar a su colega. Temáticamente, el reclutador funciona como el primer desafío a los ideales de Gi-hun, ideales que serán puestos a prueba a lo largo de toda la temporada. Gi-hun sostiene que no es la naturaleza humana la que nos lleva a matarnos por dinero, sino que esa es la creencia que quieren inculcarnos aquellos que diseñaron este sistema en primer lugar. Este análisis obviamente se refiere al funcionamiento de los juegos mortales, pero no se queda ahí, ya que estos mismos funcionan como un microcosmos del sistema capitalista, pero más específicamente de la sociedad coreana, donde se integra el neoliberalismo con una serie de valores orientales que en su conjunto dan lugar a un sistema profundamente restrictivo y muchas veces injusto, con clases sociales rígidas en las que prácticamente no existe ninguna posibilidad de movilidad social, y se culpabiliza a los que están abajo por su condición desfavorable. Gi-hun rechaza este orden social y está dispuesto a cambiarlo incluso si hace falta usar la violencia. En la vereda opuesta se encuentra el frontman, también conocido como Oh Jong-il, jugador número 1 o por su nombre real, Hwang In-ho. Durante la primera temporada, su presencia ominosa no daba mucho lugar para profundizar en su personaje, aunque se podían encontrar ciertos destellos de humanidad en él, como cuando revela su identidad a su hermano, el policía Kyung-ho. Nota aparte, ese plot twist de la primera temporada de que el líder es el hermano se podía ver a kilómetros de distancia. No creo que nadie se haya salido de su asiento por esto. Pero bueno, cerrado el paréntesis, en la segunda temporada In-ho pasa a ser una figura central y se profundiza en sus motivaciones y personalidad. Sigue siendo una figura bastante enigmática, pero su participación en los juegos nos abre la puerta a conocerlo un poco más. Su inclusión como jugador narrativamente cumple el rol de una máquina del tiempo, que permite al personaje regresar a la personalidad que tenía cuando jugó por primera vez. Este es un recurso narrativo muy elegante que Squid Game usa bastante, ya que incluso en la primera temporada es a través del comportamiento de los jugadores que podemos dar un vistazo a cómo fueron sus vidas. No necesitamos ver flashbacks de su pasado, ya que el pasado de estos personajes se manifiesta en el propio presente. No sé, a mí este recurso me fascina, ya que nos da la oportunidad de conocer profundamente a los personajes sin la necesidad de interrumpir la temporalidad, y además invita al espectador a reconstruir ese pasado por medio de indicios sutiles, en vez de entregarte todo en bandeja, bien masticado.
El rol del jefazo, el frontman, fue uno de los aspectos más entretenidos de la segunda temporada, ya que es un personaje que a ojos de nosotros los espectadores es el villano que en cualquier momento va a hacer su jugada. Pero su actuación fue tan convincente que incluso por momentos se nos olvidaba quién era en realidad y lo veíamos como un jugador más. De hecho, pienso que incluso a él mismo se le debió haber olvidado, ya que habían momentos en los que se le veía genuinamente afectado, nervioso o emocionado, incluso dándose el lujo de tirar uno que otro chiste de papá, además de preocuparse por el bienestar de sus compañeros y especialmente de la jugadora 222, seguramente porque le recordó a su esposa embarazada. 잠깐만, 근데 우리 다음에 만약에 6명을 부르면 그냥 우리 이대로 오케이 아닌가? 아, 미안해. 6명! 맞네. Ahora indagando en sus motivaciones, a mí me parece que su objetivo es destruir los ideales de Gi-hun y hacerle ver que los seres humanos son egoístas por naturaleza y que el mundo es de la forma que es, porque nosotros, los humanos, lo hicimos así en primer lugar. Desde una perspectiva filosófica, este debate vendría siendo el clásico entre las ideas de Hobbes y Rousseau acerca de la condición humana. No vamos a adentrarnos demasiado en esto, ya que se puede poner muy denso y esto solo es un video de YouTube, pero de manera muy superficial podríamos entender las ideas de Hobbes como una noción pesimista respecto a la humanidad, concebida como una especie naturalmente individualista, egoísta y despiadada, por lo que lo único que se puede hacer al respecto es aceptar la autoridad de una entidad superior que nos asegure seguridad a cambio de nuestra libertad. A esa entidad se le conoce como el Leviatán. Por otro lado, Rousseau ofrece una visión diametralmente opuesta, fundamentada en un optimismo antropológico. Rousseau sostiene que el hombre es esencialmente bueno por naturaleza, y que es el entorno social, con sus restricciones y desigualdades, el que corrompe esa compasión intrínseca. Estas visiones totalmente opuestas sobre la humanidad constituyen el conflicto central de esta segunda parte, y se encarnan a través de In-ho y Gi-hun. Yo veo en In-ho no solo una motivación por demostrarle a Gi-hun que se equivoca, sino también un genuino interés por comprenderlo y entablar un diálogo honesto con él, cosa que obviamente por la posición que ocupa no sería posible si no fuera por el roleplay de jugador. De la misma forma, yo considero que In-ho ve en Gi-hun parte de sí mismo, un reflejo de cuando aún conservaba esperanza en su corazón, la primera vez que estuvo en los juegos. Este desarrollo en la trama guarda varias similitudes con una trilogía por ahí que quizás les suene, así que podríamos tener un arco de redención para el frontman. Solo queda esperar a la tercera temporada para descubrir a dónde nos lleva este choque de ideales. Al lado del protagonista, en esta temporada se encuentra Chong-Bei, un personaje que apenas vimos brevemente en la primera parte, como su colega en las apuestas de caballos. Su inclusión, ahora como participante en los juegos, permite profundizar en los matices de su amistad. Además, Chong-Bei funciona como el alivio cómico de la historia, algo especialmente necesario considerando el cambio de carácter tan drástico que sufrió Gi-hun. Narrativamente, Jung-Bei también cumple un rol importante al recordarnos cómo era el Gi-hun del pasado. Su personalidad relajada y amable aporta un toque de luz en medio de la oscuridad, sacando a relucir el lado más humano de los demás personajes. En especial su dinámica con Dae-ho resulta bastante divertida, ofreciendo momentos de respiro que se agradecen después de tanta masacre. En las estructuras narrativas es común que además del conflicto principal surjan hilos argumentales secundarios que enriquecen la obra, permitiendo al espectador adentrarse en dimensiones complementarias de la historia. Estos subtemas ofrecen matices y contrastes a la trama central. En esta segunda temporada de Squid Game se puede identificar un tema bastante recurrente, que es el peso de la vulnerabilidad, de la falta de valor o incluso la cobardía. Un conflicto que se despliega a través de personajes secundarios, cuyas historias se entrelazan con la de los protagonistas. Así es el caso de Min-Soo, un personaje menor que tiene este pequeño arco de personaje aún sin completar, en el que su débil carácter lo vuelve presa fácil de lo que básicamente vendrían siendo los bullies de la clase, Thanos y Namgyu.
La dinámica que tienen estos personajes se me hace demasiado realista. Seguramente si fuiste a escuela pública habrás visto algo así miles de veces. Dos matones que adoptan, entre muchas comillas, a un individuo que no tiene el valor de llevarles la contra, y en consecuencia pueden usarlo como les plazca. Eso pasa con Minsu, que se vuelve poco más que un peón para los objetivos de estos dos locos, cosa que, como sabemos, no acaba nada bien. De manera similar tenemos a Daiho, uno de los personajes que se suma al equipo de los protagonistas. Durante toda la serie demostró ser alguien confiable, disciplinado, gracias a su entrenamiento militar, educado y en general una buena persona. Sin embargo, al final, durante la rebelión, a pesar de supuestamente ser un militar entrenado, no logra sostener un fusil. Es comprensible que sienta miedo en esa situación. Algunos dicen que se trata de un post-trauma, pero mi interpretación, basándome en lo poco que sabemos de él, es muy posible que su participación en la Armada se trate de un invento, de una mentira muy elaborada para parecer más masculino y tener la aprobación de su padre, un veterano de la guerra de Vietnam. Esta teoría se refuerza al notar detalles como cuando la jugadora 120 explica cómo cargar el subfusil MP5, y Daiho se muestra confundido y nervioso, evidenciando que realmente no sabe cómo usar un arma. Incluso al lograr utilizarla, sus disparos son de aficionado, imprudentes, desperdiciando toda la munición con tiros a ciegas. También es posible que Daiho sí haya ingresado a la Marina, pero que su participación haya sido breve. Y si consideramos la técnica narrativa que ya explicamos, donde el pasado de los personajes se manifiesta en el presente, analizando su comportamiento durante la rebelión, es plausible imaginarse que mientras estuvo en la Marina, vivió algún momento traumático que lo llevó a retirarse en medio de una crisis, lo que suele significar una expulsión deshonrosa del cuerpo militar. Por eso digo que el tema de la cobardía se hace muy presente en esta temporada, entrelazándose además con cuestiones de género. Maternidad, masculinidad y feminidad se exploran a través de diferentes personajes secundarios, y esto último está especialmente presente en una de las grandes estrellas de la serie, la jugadora 120, Hyunju. Este personaje se llevó elogios de todos lados, por fin una representación trans no caricaturesca ni panfletaria. Curioso que haya tenido que venir un coreano a demostrarnos cómo se hace. Uno de los puntos fuertes de Hyunju es que su identidad transgénero, si bien fundamental, no es exclusiva. No es un personaje reducido a cuota de diversidad o instrumento para el activismo. Eso no le haría justicia. Por el contrario, la jugadora 120 es un personaje que encarna una serie de elementos que la convierten en un personaje complejo, creíble y profundamente humano. Su carácter presenta una dualidad entre una chica tímida y un poquito insegura que contrasta con su pasado como sargento de las fuerzas especiales. Aunque esto no se revela hasta bien avanzada la historia, esta faceta arroja nueva luz sobre todas esas escenas donde demostró cualidades de liderazgo, estrategia y sentido de la justicia en momentos críticos, siendo uno de los más memorables cuando abofetea brutalmente a la chamana durante el juego del pentatlón, en una escena que me recordó muchísimo al estilo de Tarantino. En el aspecto humano, Hyunju demuestra habilidades blandas que la convierten en una figura confiable, especialmente para Jong-mi, con quien desarrolla una suerte de dinámica de hermanas, y ambas se inspiran mutuamente a tener más confianza en ellas mismas. La jugadora 120 pertenece a una minoría marginalizada, la comunidad trans. Esto no es un mero detalle, sino parte integral de su personaje. Al igual que para Ali era ser inmigrante pakistaní, o para Kang Se-byok ser refugiada del norte. En su caso particular, su transición se encuentra en las primeras etapas, lo que entre paréntesis justifica el casting de un actor cisgénero. También implica que el personaje se enfrenta a un mayor cuestionamiento y discriminación por su apariencia. Además del rechazo familiar y de su círculo cercano, Hyunju debe lidiar con la negación de ofertas laborales, tal como se evidencia en el video de su invitación. Antes del juego se le veía trabajando en el campo, probablemente porque solo consiguió empleo recogiendo naranjas o algo similar. Como anécdota, es muy chistoso imaginar al reclutador tomando un tren para recorrer cientos de kilómetros únicamente para bofetear a una persona trans. Este tipo realmente encarna a la perfección el rol de Sigma Male que le dio el internet.
En la conservadora sociedad coreana, Hyun-Chu no tiene ningún futuro, por lo que participa en el juego con la esperanza de completar sus cirugías de reasignación de género y eventualmente mudarse a Tailandia, donde la cultura es mucho más abierta con la comunidad LGBT. No es de extrañar ver a personas que viven circunstancias apremiantes ingresar al juego, ya que este se alimenta precisamente de depredar a quienes se encuentran en los márgenes de la sociedad coreana, inmigrantes, drogadictos o simplemente individuos al borde de la desesperación, como el prota de la primera temporada. Dicho esto, resulta curioso que el juego evite reclutar vagabundos, probablemente porque se aplican ciertos estándares en la selección. La ruina financiera no parece ser el único requisito, sino que es necesario estar en una situación particularmente desoladora, que obligue a arriesgar la vida, garantizando así que el participante, a pesar del miedo, continúe jugando para entretener a los VIPs. La maternidad en Squid Game 2 se explora a través de 3 personajes: Kim Jung-hee, Jang Eum-cha y Park Jong-chik. Si me permiten, en esta parte los llamaré por sus números de jugador, ya que, seamos sinceros, nadie recuerda los nombres de la madre y el hijo. Los nombres coreanos pueden ser un poquito complicados para los que no estamos muy metidos en el mundo de los K-dramas y el K-pop. Así que también me van a tener que perdonar si no pronuncio correctamente alguno de los nombres por ahí. La inclusión del personaje de la abuelita, la jugadora 149, materializa un tema que fue recurrente durante la primera temporada, una preocupación maternal que hasta ese momento se había manifestado en el exterior, manteniéndolas alejadas del peligro directo de los juegos, pero sin ser ajenas a las consecuencias de estos. Ki-hun y Sang-woo participaron pensando principalmente en el bienestar de sus madres, y esta temática se retoma en esta temporada con esta dupla que encarna el sacrificio materno, y cómo las malas decisiones de los hijos pueden afectar profundamente a las mujeres que los criaron. Esta idea se vuelve tangible al incorporar a una desesperada madre que entra a los juegos únicamente para proteger y darle un merecido tirón de orejas a su hijo, un joven inmaduro que está hasta el cuello de deudas por su adicción a las apuestas. Lo primero que pensé al ver a esta dupla fue que no tenían idea en lo que se habían metido, y que los organizadores eran especialmente crueles por permitirlo. Esto ya lo sabíamos de sobra, pero sirve como un recordatorio de que no hay ningún límite que se nieguen a cruzar. En serio, a estas alturas me sorprende que no metan niños al juego, aunque bueno, técnicamente lo hicieron al invitar a la 222. Volviendo a la anciana y su hijo, es fácil imaginarse cómo han sido sus vidas si prestamos atención a la dinámica que tienen. La madre estricta, pero completamente incapaz de controlar el comportamiento de su rebelde hijo, que a pesar de respetarla, la desobedece cada vez que se le presenta la oportunidad. Se trata de una pequeña familia que proviene de un núcleo muy humilde. Y cuando digo humilde lo digo en serio. Como en un diálogo mencionan el nombre del vecindario, por curiosidad lo busqué en Google y por algo te lo digo, eso parece Perukistán. A pesar de indirectamente haber ocasionado que la vida de su madre corriera peligro en los juegos, se nota que el número 7 la ama mucho y se preocupa por ella, permaneciendo en todo momento a su lado. La 149, superviviente de la guerra de Corea, es una persona amable, compasiva y muy intensa, lo que en ocasiones la lleva a decir cosas fuera de lugar, que para nada le quitan encanto, sino que al contrario la hacen mucho más creíble y humana. 그것도 수술해서 만든 아니에요. 어쩐지 깨끗하지. 이거만 좀 죄송합니다. Para el juego del pentatlón de 6 piernas, ella y su hijo se unen a Hyun-Chu y Jong-mi y junto a la chamana loca conforman el equipo más débil de la competencia, por lo que resulta muy satisfactorio verlos superar cada prueba. Y también es muy inspirador ver a la multitud apoyándolos y celebrando cada éxito como si fuera propio. Incluso el frontman estaba que lloraba de felicidad, y seguro que por ese breve instante se le olvidó por completo su trabajo. Que este equipo superara las pruebas era muy importante, ya que eso le daría esperanza a los demás de que las pruebas eran posibles. Esto definitivamente influyó en que algunos de los equipos que vinieron después ganaran la confianza que les hacía falta para sobrevivir. Una de las escenas más importantes de la dupla madre e hijo fue en el tercer juego, en un momento que te pone la piel de gallina, al inevitablemente imaginarte en el lugar de alguno de los dos. No pude evitar tener un flashback a esos momentos cuando tenías 5 años y por un momento perdías de vista a tu mamá en el supermercado, obviamente guardando las proporciones.
También rompe el corazón ver la aceptación de la madre ante la posibilidad de dar la vida por su hijo. Se trata de algo tan genuino, tan familiar, y es un sentimiento tan universal que simplemente pega como Mike Tyson pegaba en sus mejores momentos. Menos mal, ambos se salvaron al final, y el reencuentro entre los dos, con el jugador 7 lleno de culpa por haber dejado sola a su mamá, o sea, claro, fueron otros participantes los que se lo llevaron a la fuerza, en contra de su voluntad, pero justo en el último segundo, el hijo se rinde, y acepta que se lo lleven. No es que tuviera muchas opciones, pero estoy seguro que algo así te persigue de por vida. Todo esto hace que no me pueda imaginar cómo va a terminar esta dupla en la tercera temporada. Obvio que quiero que sobrevivan ambos, pero no estoy tan seguro. El tema de la maternidad también está presente en el personaje de la jugadora 222, Jung-hee, un personaje secundario en esta temporada que se encuentra en las últimas etapas de su embarazo. Ella es de los pocos personajes que tienen una escena antes de que comiencen los juegos, lo que me hace pensar que tendrá un rol mucho más relevante durante el gran final. Por ahora su importancia se limita a formar parte del equipo de los principales, desde el segundo juego en adelante, donde demostró ser muy hábil en el Daki, y también tener un fuerte resentimiento hacia el jugador 333 por haberla abandonado a ella y a su hijo, pues este era su expareja, un reconocido youtuber de criptomonedas que se vio envuelto en un gran escándalo causando pérdidas millonarias a muchas personas por sus malos consejos financieros. Este personaje es un youtuber, crypto scammer y papito corazón, el paquete completo, pero aún así se me hace un personaje interesante al ser uno de los más grises, comportándose de una manera bastante creíble y realista, contrastando mucho con el arquetipo más heroico, dramático y tradicional de los personajes principales. Su papel como promotor de una criptomoneda que terminó en un rug pull donde los creadores se quedaron todo el dinero y se escaparon a algún paraíso fiscal, resulta en que el jugador 333 reciba constantes abusos de otros participantes que se vieron afectados por la estafa, como es el caso del rapero Thanos y su esbirro, Namju. Por otro lado, la jugadora 222 también sufrió por esta moneda, dejándola en una gran deuda que le impide costear su embarazo. Ella también capta mucho la atención de la abuelita, quien fue la primera en notar su embarazo, y no le quita el ojo desde entonces, asegurándose de que siempre esté bien. La preocupación de todos los personajes por ella da lugar a interacciones muy tiernas, en las que se comportan como hermanos mayores. Incluso el frontman parece mostrar cierta preocupación por su bienestar. La importancia de la 222 no es de extrañar, ya que desde una perspectiva narrativa, las embarazadas suelen tener una carga simbólica importante, al encarnar la promesa de la vida, la transformación, la esperanza y la posibilidad de un futuro luminoso, algo que tiene hasta resonancias bíblicas si nos ponemos un poquito pretenciosos. Continuando con su ex, Myung-gi, el jugador 333, estoy casi seguro que este tendrá un gran papel en la temporada final, ya que su arco de personaje necesita algún tipo de giro o redención o no se sentiría completo. Además, no creo que sea necesariamente una mala persona. De hecho, ya ha mostrado ciertos valores en pequeños momentos que no muchos notaron. Por ejemplo, cambiar su voto inmediatamente al descubrir que Jung-hee estaba participando, o defender a Min-soo en los baños, además de no dejarse intimidar por Thanos, a pesar de ser físicamente mucho más débil que este, demostrando un coraje que se hace más evidente cuando estuvo a punto de unirse a la rebelión de Gi-hun, deteniéndose únicamente al ver a Jung-hee. A fin de cuentas, creo que estos dos van a tener una gran importancia en la recta final, y probablemente sus caminos choquen con los de un Namju, ahora completamente trastornado por la pérdida de su novio, amigo, Thanos. Y hablando de eso, vamos con ellos. Thanos Magno es sin duda uno de los personajes más controversiales de esta segunda temporada. Se presenta como un antagonista poco convencional, un rapero arquetípicamente Gen Z, que se droga y suelta palabras en inglés de forma aleatoria. Para los coreanos resulta un personaje incómodo de ver, mientras que para nosotros se convierte en posiblemente lo más divertido de la temporada.
Desde su primera aparición, tanto su apariencia como su nombre llaman la atención de inmediato. Sin embargo, a pesar del impacto que causa, realmente casi no interactúa con los personajes principales, ya que lleva su propia historia secundaria junto a su grupito, antagonizando principalmente al jugador 333. Pero bueno, es que después de la paliza que le dio al frontman, tendría que ser tonto para meterse con el grupo de Gi-hun. De hecho, aquí hay un punto que me gustaría destacar, y es que el frontman en esta parte, según mi interpretación, lo que intentó fue hacer una escena para ganarse el respeto y la confianza de Gi-hun al verlo detener una injusticia. Pero cuando Thanos menciona a su hijo fallecido, el jefe se lo toma personal y tiene una reacción emocional, olvidándose por ese momento de la intención de lo que estaba haciendo y perdiendo su característica frialdad. Esto es importante porque nos habla de un personaje que no ha perdido completamente la conexión con su humanidad. Y más que un psicópata, se trata de un personaje que está profundamente quebrado. Volviendo a Thanos, este personaje añade un toque de condimento a los juegos. Aunque en ocasiones pueda resultar algo cringe, nunca llega a ser molesto o forzado, y debido a las drogas que consume se transforma en toda una amenaza, incluso causando la muerte de varios participantes inocentes, o cometiendo absolutas locuras, como patear a uno de sus aliados en pleno juego y luego malviajarse al no saber dónde está. 잠깐 wait! 니네 우리 경수 못다 죽었어. Se puede decir que para Thanos toda la competencia fue un largo viaje psicodélico causado por cualquiera haya sido la sustancia que consumía. Este contexto nos lleva al casting, que es especialmente importante en el caso de este personaje. Quien interpreta a Thanos es el rapero Top, reconocido por su participación en la famosísima banda Big Bang. Top fue en su momento enemigo público número 1 de Corea por el imperdonable crimen de fumarse un pitito, lo que desató repercusiones enormes para él y un ostracismo de la industria que tuvo consecuencias casi fatales. Hay montones de artículos y videos que profundizan mejor en esa historia, pero en lo que me quiero quedar es en que el personaje parece hecho a medida. El director afirmó que al escribir el personaje no tenía en mente a Top, pero permítanme dudarlo, ya que ya le pillamos una mentirilla en el video anterior, por si quieren ir a verlo, pero además porque el personaje de Thanos parece la versión exagerada y villanesca que los medios construyeron en torno a la figura de este artista. Quizá yo también estoy alucinando, así que díganme en los comentarios qué piensan ustedes. Pegado a Thanos se encuentra en todo momento el personaje de Namgyu, un sujeto que a simple vista parece un bully genérico, pero que cuando empiezas a prestarle más atención, te das cuenta que detrás de lo aparente se esconde un personaje con bastantes complejidades y matices. Para empezar, la adoración poco común que demuestra hacia Thanos y su lenguaje corporal, a veces afeminado, ha hecho a algunos teorizar sobre su orientación sexual. Si me preguntas a mí, creo que esto no es suficiente para sacar conclusiones definitivas, pero es perfectamente posible. Y al menos en mi cabeza, este personaje no puede ser hetero. O sea, míralo. Pero bueno, más allá de esta conversación, hay varias escenas en las que se le ve despreciando al género femenino. Desde detalles como mirar con odio cuando Thanos se ligaba a la jugadora Bimbo 196, hasta ya más adelante desatarse completamente y asesinarla de manera brutal durante el juego especial. Esto se puede apreciar sobre todo en su rivalidad con el personaje de Semi, a la que antagoniza desde el primer momento, y empieza a odiar luego de que ésta se burlara de sus manos temblorosas, lo que nos revela una dimensión bastante insegura del personaje. Al comienzo daba la impresión de que Thanos era el villano principal y Namgyu solamente era su patiño, pero luego de ver la serie un par de veces me di cuenta que este tipo es mucho más peligroso que el rapero morado y tiene el potencial para ser un villano temible en la temporada final, sobre todo ahora que está enajenado por las drogas y la pérdida de su compañero, pérdida que sienta las bases para una temporada final mucho más siniestra ahora que perdimos a los únicos alivios cómicos de la serie.
En esta segunda temporada nos presentaron un personaje nuevo, pero que en realidad estuvo presente desde la primera temporada, solo que en las sombras. Me refiero por supuesto a la soldado número 11, Kang Noul. Su primera aparición es fuera de los juegos, en su vida cotidiana, un privilegio reservado solo para los personajes que tendrán un rol importante dentro de la trama. De hecho, la serie de manera muy astuta nos engaña al hacernos creer que se trata de una jugadora más, para al final del episodio revelar que se trata de una enmascarada, respondiendo también a una incógnita que existía desde hace tiempo en la comunidad sobre si acaso habían enmascarados mujeres o todos eran hombres. A través de ella se abre una ventana para explorar el otro lado de los juegos y las motivaciones de quienes deciden asumir una labor tan oscura. Aunque el trabajo de la Soldado 11 consiste en eliminar a los perdedores, ella lo racionaliza desde una perspectiva psicológica. Se convence de que al acabar con la miseria de esta gente, les está haciendo un favor, acabando con su agonía, en lo que podría interpretarse como una proyección de sus propias tendencias autodestructivas. Sin embargo, esta racionalización se cae a pedazos cuando sus colegas mantienen vivos a los jugadores para poder extraerles los órganos y comerciar con ellos. Esta discrepancia genera un conflicto moral que la hace rebelarse contra sus superiores e interferir con sus planes al asegurarse de rematar a cualquier superviviente. Este acto de rebeldía no solo desencadena amenazas y ataques por parte de sus colegas, sino que también pone de manifiesto que a pesar de todo aún queda un rastro de compasión en su interior. Esta dimensión del personaje se refleja sobre todo en su vida personal, pues se trata de una desertora norcoreana que, tras disparar contra sus oficiales superiores, logró huir hacia la frontera, aunque a un alto costo. Tuvo que abandonar a su bebé de tan solo un año, un hecho que la atormenta día tras día al no saber si aún sigue con vida. En su vida diaria, en lo que podríamos llamar su trabajo normal, adopta el rol de botarga de conejita en un parque de diversiones, entreteniendo a los niños. Una niña en particular capta su atención, una pequeña con leucemia, con la que conecta de inmediato. Aunque no vemos muchas escenas entre ambas, es claro que la niña observa a la conejita con sus ojitos llenos de ilusión, incluso llegando a hacerle un dibujo en el que aparecen juntas. Este gesto toca algo profundo en el duro corazón de Kang Noul, quien por su tragedia personal parece haberse encerrado emocionalmente. Se da la impresión de que anhela el contacto humano, pero no se siente digna de merecerlo, por lo que prefiere mantenerse a distancia tanto de la niña como de su padre, uno de los dibujantes del parque. Sin embargo, no puede evitar preocuparse por la pequeña, al ver en ella un reflejo de su hija perdida. Su sistema de convicciones empieza a desmoronar al descubrir que el padre de la niña es uno de los jugadores, específicamente el número 246, que entró a los juegos por la desesperación de costear un tratamiento médico tan costoso. Todo esto me lleva a pensar que la Soldado número 11 jugará un papel crucial para acabar con los juegos, sobre todo si decide cambiar de bando. Con 7 años de experiencia en las instalaciones, su conocimiento de los puntos vulnerables y de la logística del recinto sería fundamental para el equipo del policía. No hay que olvidar que estamos hablando de 5 tipos contra lo que vendría siendo un pequeño ejército. Lo que refuerza aún más esta teoría es que, como ya hemos dicho varias veces, en la trama de Squid Game el pasado de los personajes suele manifestarse o incluso repetirse en el presente. En el caso de Kang Noul, sabemos que en su historia se rebeló contra sus superiores en Corea del Norte, lo que sugiere que esa misma faceta podría resurgir en la temporada final. Además, yo no me creo que hayan matado al 246, ese disparo se vio demasiado sospechoso. Si me preguntan a mí, el 246 no ha tenido suficiente participación aún como para que se lo hayan despachado. Así que, jugando a adivinar, me imagino que Kang Noul lo va a ayudar a escapar saboteando la operación de extracción de órganos. Pero bueno, mejor no adelantarse tanto y dejar que se desenvuelvan los acontecimientos este 27 de junio. Porque al menos temáticamente algo así tendría mucho sentido al redescubrir la bondad humana en un sitio que parecía perdido.
el sistema de votación en Squid Game 2, presentado como una herramienta democrática para repartir el premio en partes iguales, respetando la autonomía y el consentimiento de los jugadores, es en realidad una ilusión diseñada para manipular, dividir y ejercer poder. Aunque aparenta dar a los jugadores cierto control sobre sus circunstancias al votar después de cada juego, la falta de anonimato y cómo fomenta la formación de bandos marcando a los votantes con un parche, logra el efecto de desviar la atención del enemigo real y que aumenten gradualmente las hostilidades entre los que están abajo. Es mucho más fácil controlar a las masas cuando están llenos de odio los unos por los otros. Esto se trata de una metáfora política evidente, que refleja cómo los mecanismos aparentemente participativos pueden servir para atomizar y enfrentar a los oprimidos, neutralizando la capacidad de acción colectiva contra las estructuras de poder. En palabras simples, que los pobres se maten entre ellos mientras nosotros nos cagamos de la risa. O sea, hasta Rick y Morty tienen un episodio sobre esto representado en una sociedad feudal de furros del espacio. No es algo nuevo, no es una crítica política que te explote la cabeza, pero es un importante recordatorio y que la lógica de Squid Game funciona muy bien. Esto nos lleva a la inminente rebelión de Gi-hun, un plan que para muchos fue estúpido, irresponsable o incluso cruel, al dejar morir a los de su propio bando. Pero entendiendo ya el trasfondo político y sobre todo temático de la serie, creo que es un final muy apropiado. Desde los primeros episodios de esta temporada, se establece un choque ideológico entre Gi-hun, quien busca desmantelar el sistema, incluso si es necesario jalar el gatillo, y el frontman, quien acepta el sistema como un mal necesario, e incluso como una manifestación genuina de la verdadera naturaleza humana. El plan de Gi-hun y su eventual fracaso puede interpretarse como un comentario sobre cómo la búsqueda de justicia e igualdad social mediante el fusil puede desencadenar en dinámicas igual de opresivas que las que pretende eliminar, y cómo aun cuando lo moralmente correcto puede hacer el uso de la violencia para luchar contra una injusticia o un sistema corrupto, estos intentos de heroísmo lamentablemente suelen ser fútiles e incluso terminan dañando a los que se atreven a combatir. Squid Game 2 emergió como una secuela paradójica, un espectáculo atrevido que logra sostener su crítica social y política a pesar de lo fácil que hubiera sido irse por otro camino. El director Hwang logra mantener un equilibrio bastante difícil entre espectáculo y reflexión, usando metáforas y simbolismos para entregar un mensaje sin caer en sermones, con personajes interesantes a través de los cuales se exploran dimensiones profundamente humanas. El juego del pentatlón de 6 piernas encapsuló muy bien este equilibrio, al mostrarnos un lado un poco más luminoso dentro de los juegos. O sea, hubo derramamiento de sangre, como era de esperarse, pero el tono general fue mucho más optimista. La multitud apoyando al equipo más débil, y cómo olvidar esa secuencia épica, donde el grupo del prota pasaba cada minijuego al primer intento, con un temazo de fondo que parecía sacado de un anime shonen o incluso un Spokon. Claro, hasta que al frontman se le ocurrió darle un poco de dificultad, fallando a propósito. Algunas críticas no podrían faltar, como el hecho de que las escenas de votación, aunque temáticamente importantes, se extendían demasiado, y encima había una después de cada juego. O también está el problema de que se repitan arquetipos de personajes ya vistos en la primera temporada. Por ejemplo, la chamana como la loca del grupo, heredera de Han Minyo, o la soldado número 11, que tiene un gran parecido con Kang Se-byok, tanto en su origen compartido como en personalidad e incluso apariencia. Y por supuesto está el claro paralelismo entre Hyun-Chu y Ali Abdul, ambos perteneciéndose a una minoría marginada, pero con un corazón noble y dispuestos a arriesgar la vida por salvar a alguien que no conocen. Esta repetición puede ser intencional, al reflejar un patrón cíclico del juego, al depredar siempre los mismos grupos sociales. Pero sí es cierto que había más espacio para innovar con arquetipos nuevos. También podemos criticar cómo la subtrama del policía se siente como que no iba a ningún lado, pero a pesar de estos tambaleos menores, esta temporada triunfa, al demostrar que el arte puede alzar la voz incluso desde el vientre de la bestia, y que a través de personajes complejos y bien construidos, se pueden explorar conflictos y temáticas que son muy necesarias, sobre todo en los tiempos que corren.
Uf, otro video largo y encima tan denso a veces, hablando del capitalismo y Gi-hun revolucionario, no, me voy en unas voladas a veces. Pero si llegaste hasta aquí, me imagino que te gustó, por eso te invito a darle like, compartirlo en redes sociales y si quieres darme algún apoyo monetario, te informo que tengo un Patreon con jugosas recompensas, que te prometo ningún otro creador te las da. Como por ejemplo, puedes aparecer en el siguiente video siendo el personaje que tú quieras y también puedes poner tu cartel completamente personalizado aquí. Obviamente nada que rompa las reglas de YouTube, pero todo lo demás se puede y está al alcance del precio de un café. Dicho esto, me despido, hasta la próxima ocasión, que espero sea pronto. Chao.